¿Por qué ahora tantos extranjeros están mirando a Chile con otros ojos? ¿Por qué un país que durante años fue descrito desde afuera solo por terremotos, cordillera, vino, cobre, protestas o paisajes extremos, de pronto empieza a aparecer en conversaciones internacionales como un lugar donde muchos quisieran vivir, quedarse, empezar de nuevo o simplemente entender mejor? Y ojo, porque esto no es una exageración vacía para inflar el orgullo nacional. Esto está pasando. En redes sociales, en foros de viajeros, en canales de extranjeros viviendo en Sudamérica, cada vez se repite más una frase que antes no era tan común: Chile tiene algo distinto. Durante mucho tiempo, Chile fue visto por muchos desde lejos como un país largo, angosto, lejano, casi al final del mapa. Para algunos europeos era apenas una franja entre el Pacífico y los Andes. Para otros norteamericanos, un lugar asociado a la Patagonia, a los observatorios astronómicos, a los vinos del Valle Central o a las noticias sobre movimientos sociales. Pero en los últimos años algo cambió. Ya no se habla solo de venir a Chile como turista, sacarse una foto en Torres del Paine, caminar por Valparaíso o ver el desierto de Atacama. Ahora muchos extranjeros hablan de Chile como un país que sorprende por su forma de vivir, por su mezcla de orden y caos, por su gente seria pero solidaria, por esa manera tan chilena de no hacer tanto ruido, pero aparecer justo cuando alguien necesita ayuda. Y en medio de esa ola de comentarios, una historia llamó especialmente la atención. La protagonista se llama Emily Carter, una mujer británica de Londres que llegó a Chile hace 12 años sin imaginar que ese viaje iba a cambiarle la vida. Emily no venía buscando fama, ni una historia viral, ni convertirse en una defensora apasionada del país. Venía simplemente con curiosidad. Había estudiado español en la universidad y, dentro de sus clases sobre América Latina, Chile le había llamado la atención por varias razones: su geografía imposible, su historia intensa, su lenguaje lleno de modismos y esa fama de país reservado. Trabajador y difícil de entender para quien llega desde afuera. Según ella misma contó después, Chile le parecía un misterio. No era el país latinoamericano que los extranjeros imaginaban de inmediato. No era el lugar del estereotipo caribeño, de la fiesta permanente, del color fácil y la conversación abierta desde el primer minuto. Chile le sonaba más silencioso, más seco, más contenido. Y justamente eso le provocó curiosidad. Sentía que había algo ahí que Europa no me podía enseñar, dijo una vez en una entrevista. Y esa frase, aunque simple, resume perfectamente lo que muchos extranjeros descubren al llegar: Chile no se entrega completo el primer día. Chile hay que vivirlo, caminarlo, aguantarlo, quererlo y entenderlo de a poco. Emily decidió postular a un intercambio universitario. Muchos pensaron que elegiría Buenos Aires, Ciudad de México o Barcelona, lugares más populares entre estudiantes extranjeros. Pero ella eligió Chile. Y no llegó directamente a una vida cómoda de postal turística. Su destino no fue un hotel boutique en Lastarria ni un departamento moderno frente al Costanera Center. Fue asignada a una universidad en una ciudad del sur, cerca de Temuco, rodeada de lluvia, bosques, cerros, ferias libres y barrios donde la vida todavía conserva un ritmo más humano. No era la imagen brillante que muchos venden en folletos turísticos. Era un Chile cotidiano, real, a veces gris, a veces frío, pero profundamente vivo. Cuando el avión aterrizó en Santiago, lo primero que la golpeó fue la cordillera. No era una montaña cualquiera vista desde una ventana. Era una muralla inmensa, blanca en la cima, seca y poderosa, como si protegiera la ciudad y al mismo tiempo le recordara a todos lo pequeños que somos. Emily venía de Londres, donde el cielo suele ser bajo, húmedo, nublado, casi aplastante. Pero en Chile el cielo parecía enorme. Incluso con smog, incluso con tráfico, incluso con ruido, la cordillera estaba ahí. Esa presencia constante la impresionó. Sentí que había llegado a un país donde la naturaleza no estaba afuera de la vida, sino encima de la vida, contó tiempo después. Desde el aeropuerto hasta la ciudad, empezó a notar cosas que no esperaba. No todo era perfecto, por supuesto. Había tacos, bocinazos, gente apurada, carteles, vendedores, micros, conversaciones rápidas que ella apenas entendía. El español chileno le pareció una avalancha. Había estudiado gramática, había leído textos, había escuchado audios de español estándar, pero nadie la había preparado para escuchar un ya, po, cachai, al tiro, bacán, más encima. Al principio pensó que su español no servía para nada. Pero también notó algo que la desconcertó: aunque muchos chilenos parecían serios o incluso fríos al primer contacto,
cuando ella realmente necesitaba ayuda, alguien aparecía. En el terminal, perdida con una maleta enorme, Emily intentó preguntar por su bus hacia el sur. Su español era lento, inseguro, demasiado formal. Un hombre mayor, don Ricardo, vendedor de diarios, la escuchó tartamudear y de inmediato le dijo, ya, tranquila, mijita, yo le explico. No hablaba inglés. No tenía ninguna obligación de ayudarla. Pero dejó por un momento su puesto, caminó con ella hasta una ventanilla y se aseguró de que comprara el pasaje correcto. No la trató como turista tonta. No se burló. No le pidió nada. Solo la ayudó. Y después volvió a su trabajo como si no hubiera hecho nada especial. Ese fue el primer golpe emocional. Porque Emily venía de Londres, una ciudad donde la gente puede ser educada, sí, pero también distante. En el metro, en las estaciones, en las calles llenas de prisa, cada uno se mueve dentro de su propia burbuja. En Chile, en cambio, descubrió una contradicción que al principio no entendía: la gente no siempre sonríe de manera exagerada, no siempre abre conversación como en otros países latinos, pero cuando hay un problema concreto, aparece una solidaridad práctica, directa, casi seca. No te dicen 20 frases bonitas. Te dicen, venga, yo la ayudo y listo. El viaje al sur fue largo. Horas de carretera, paisajes cambiando lentamente, campos, pueblos, estaciones de servicio, lluvia golpeando la ventana. Cuando llegó a su ciudad universitaria, la esperaba una residencia estudiantil sencilla. Nada lujoso. Una pieza pequeña, una cama, una mesa, una estufa que al principio no sabía usar, una ventana desde donde se veían árboles mojados y techos oscuros por la lluvia. Acostumbrada al ruido urbano de Londres, el silencio del sur chileno le pareció casi extraño. En la mañana escuchaba perros, pájaros, autos pasando lento, vendedores, vecinos saludándose con un buen día que no parecía forzado. Al comienzo, Emily se sintió fuera de lugar. La comida era distinta. Los horarios eran distintos. Las bromas eran imposibles de entender. Los chilenos hablaban rápido, cortaban palabras, usaban ironías todo el tiempo. Cuando alguien decía, sí, de más, ella no sabía si significaba sí, tal vez o quién sabe. Cuando le decían, ahí vemos, pensaba que realmente iban a ver algo después, hasta que entendió que muchas veces era una forma elegante de no comprometerse. Pero en ese proceso de confusión empezó a descubrir la belleza de vivir dentro de una cultura que no se explica en manuales. La primera gran sorpresa llegó en una feria libre. Una compañera chilena, Camila Rojas, la llevó un sábado por la mañana. Emily imaginaba un mercado común, pero se encontró con un mundo entero: gritos de vendedores, frutas enormes, paltas, tomates, papas, merquén, cilantro, pescado, ropa, señoras negociando, niños corriendo, perros durmiendo debajo de los puestos. Todo parecía caótico, pero dentro de ese caos había una lógica. La casera conocía a sus clientes. El vendedor regalaba un limón extra. La gente discutía el precio, pero también preguntaba por la familia. La feria no era solo comercio. Era comunidad. Ahí entendí que Chile no era frío. Chile era reservado, que es distinto, dijo Emily años después. Y esa observación se volvió viral porque tocó un punto sensible. Muchos extranjeros llegan esperando que todos los países latinoamericanos funcionen igual. Esperan abrazos inmediatos, música a todo volumen, confianza instantánea. Y cuando llegan a Chile se encuentran con una sociedad más contenida, más desconfiada al principio, más irónica, más difícil de leer. Pero quienes se quedan el tiempo suficiente descubren que detrás de esa capa hay una lealtad profunda. El chileno no siempre te abre la puerta de su casa el primer día. Pero si un día te considera de los suyos, te defiende como familia. Emily empezó a documentar su vida diaria en redes sociales. Al principio eran fotos simples: una taza de té junto a una sopaipilla en un día de lluvia, una calle mojada en el sur, la cordillera vista desde una ventana, una micro llena de gente en hora punta, una señora vendiendo mote con huesillo en verano. Un perro callejero durmiendo tranquilo frente a un almacén. No eran imágenes espectaculares. No eran las típicas fotos de turista frente a un paisaje famoso. Eran escenas normales, casi invisibles para los chilenos. Pero para miles de extranjeros resultaban fascinantes. Un día publicó una imagen que cambiaría todo. Era una foto tomada en una micro. Una mujer mayor subía con bolsas pesadas.
Antes de que pidiera ayuda, un joven con audífonos se levantó, tomó las bolsas, la ayudó a sentarse y luego volvió a su lugar sin decir nada. Emily escribió, en Chile la amabilidad muchas veces no viene envuelta en sonrisas grandes ni palabras dulces. Vienen acciones rápidas, silenciosas, casi torpes, pero sinceras. Y eso la hace más real. La publicación explotó. Chilenos compartiéndola con orgullo. Extranjeros comentando sorprendidos. Algunos diciendo, yo también viví algo así en Chile. Otros preguntando, ¿de verdad la gente es así allá? Y aquí empieza lo interesante, porque no faltaron los comentarios polémicos. Algunos chilenos respondieron, no idealices tanto, Chile también tiene problemas. Otros dijeron, eso pasa en todos lados, no somos especiales. Y tenían razón en parte. Chile no es perfecto. Tiene desigualdad, delincuencia, estrés, clasismo, problemas de salud mental, de transporte, de vivienda, de confianza pública. Pero el punto de Emily no era vender un cuento falso. Su punto era otro, incluso en medio de todos esos problemas, existe una forma chilena de sostener lo cotidiano. Una red invisible de pequeños gestos que muchas veces los propios chilenos no valoran porque están demasiado acostumbrados a vivirla. Con el paso de los meses, Emily se enamoró de las estaciones chilenas. La primavera con los ciruelos florecidos en las calles, las plazas llenándose de gente, los estudiantes sentados en el pasto. El verano con sandías, humitas, pastel de choclo, completos, playa, buses llenos hacia el litoral, tardes largas y un sol que parece no perdonar. El otoño con hojas secas, tardes frías, olor a pan amasado y té. El invierno del sur, con lluvia interminable, ropa colgada cerca de la estufa, sopaipillas pasadas, cazuela caliente y esa frase tan chilena, está helado, pero rico igual. En Londres, las estaciones existían, claro. Pero Emily sentía que en Chile se vivían con una intensidad distinta. No solo cambiaba el clima. Cambiaba la comida, la conversación, el ánimo, los planes, los colores de la calle. En septiembre, por ejemplo, se encontró con algo que jamás olvidaría, las fiestas patrias. Al principio pensó que sería una celebración nacional como cualquier otra. Pero no. Chile en septiembre se transforma. Aparecen banderas en todos lados, fondas, cueca, anticuchos, empanadas, terremotos, familias reunidas, discusiones sobre cuál es la mejor empanada, gente que normalmente no baila intentando bailar igual. Emily quedó impactada por esa mezcla de orgullo, nostalgia, desorden y pertenencia. Lo que más le llamó la atención no fue la fiesta en sí, sino la emoción detrás. Muchos chilenos critican Chile todo el año. Se quejan del transporte, del sueldo, de los políticos, de la vida cara, de la inseguridad, de los vecinos, del clima, de todo. Pero llega septiembre y de pronto aparece una ternura nacional difícil de explicar. Se canta, se come, se recuerda, se abraza. Es como si Chile, con todos sus defectos, siguiera siendo casa. Y esa contradicción emocionó a Emily. Los chilenos pueden hablar durísimo de su país, pero cuando alguien de afuera lo desprecia injustamente, algo se les enciende por dentro, escribió. Esa frase generó miles de reacciones. Y es verdad. Seamos honestos. El chileno tiene una relación complicada con Chile. Puede decir, este país está imposible 10 veces al día, pero si un extranjero llega con superioridad a burlarse, la respuesta suele ser inmediata. Porque una cosa es criticar desde adentro y otra es mirar desde afuera con desprecio. Emily entendió esa diferencia. Y por eso sus publicaciones no sonaban a propaganda barata. Ella no decía que Chile fuera perfecto. Decía que Chile tenía una dignidad cotidiana que muchas veces se escapaba de los análisis internacionales. Otra publicación que se volvió famosa fue sobre los terremotos. Emily vivió su primer temblor fuerte una noche. La cama se movió, los vidrios sonaron, su corazón se aceleró. Para ella fue aterrador. Pero al salir al pasillo vio a sus vecinos actuando con una calma impresionante. Alguien dijo, fue fuertecito. Otro preguntó si todos estaban bien. Una señora bajó con una linterna. Un joven revisó el gas. Nadie gritaba. Nadie corría como en una película de desastre. Había tensión, sí, pero también una especie de entrenamiento cultural. Chile sabe que la tierra se mueve. Y aunque eso no elimina el miedo, crea una forma colectiva de responder. Emily escribió, en Chile entendí que la valentía no siempre es no tener miedo.
A veces la valentía es revisar si tu vecino está bien antes de hablar de tu propio susto. Esa frase fue compartida por medios pequeños, páginas de comunidad chilena en el extranjero y cuentas de viajeros. Muchos extranjeros quedaron sorprendidos. Para ellos, un terremoto era una emergencia exótica, casi cinematográfica. Para los chilenos, era parte de la vida. Pero lo importante no era el temblor, sino la reacción humana: llamar a la mamá, revisar al vecino, preguntar por WhatsApp, salir con calma, volver a entrar y seguir la vida con un té caliente. La limpieza de ciertos espacios también la sorprendió, aunque aquí el tema generó debate. Emily no dijo que todo Chile fuera impecable. De hecho, reconoció que había basura en algunas calles, rayados, problemas urbanos y abandono en ciertos sectores. Pero comparó algo específico: la manera en que muchas comunidades cuidan pequeños espacios comunes. En su barrio del sur, los vecinos mantenían una plaza con flores. Un grupo de señoras organizaba turnos para regar. Un almacenero barría la vereda todos los días. Un hombre jubilado arreglaba una banca rota sin que nadie se lo pidiera. Para Emily, esos gestos mostraban una idea poderosa: aunque el Estado falle, aunque la municipalidad llegue tarde, la gente muchas veces intenta sostener su pedazo de mundo. Y esto es importante decirlo, porque ahí está una de las claves de Chile. Hay una cultura de aguante, de resolver, de hacerla corta, de arreglárselas. A veces eso nace de una virtud, otras veces, de la necesidad. Pero para un extranjero puede resultar impresionante. Emily veía cómo una familia organizaba una completada para pagar una operación. Como un curso hacía rifas para financiar un viaje. Como vecinos reunían ropa después de un incendio. Como, ante una emergencia, aparecía comida, frazadas, manos, autos, llamados. Chile puede ser duro, sí. Pero cuando la desgracia golpea cerca, la solidaridad puede aparecer con una fuerza brutal. En una ocasión, Emily se enfermó con fiebre y no pudo ir a clases. Vivía sola y apenas conocía bien a sus vecinos. Una compañera, Javiera, le llevó sopa. Otra le compró remedios. La señora del almacén le fiaba pan y té hasta que pudiera salir al cajero. Nadie hizo un discurso. Nadie lo subió a redes. Nadie esperó agradecimiento público. Simplemente actuaron. Me di cuenta de que en Chile la palabra vecino todavía significa algo, dijo. Esa publicación tocó una fibra profunda porque muchos chilenos sienten que esa cultura se está perdiendo, pero al mismo tiempo saben que sigue viva en momentos críticos. Con los años, Emily terminó quedándose. Renovó visas, trabajó como profesora de inglés, aprendió a entender el humor chileno, se acostumbró a tomar once, a decir al tiro, aunque nunca fuera realmente al tiro, a usar po sin darse cuenta, a distinguir una empanada buena de una mediocre. A reclamar por el Transantiago y después por Red como si hubiera nacido en Santiago. Se enamoró de la Patagonia, sí, pero también de cosas mucho menos turísticas: los almacenes de barrio, las panaderías temprano, los completos italianos, el sonido de la lluvia en techos de zinc, los cerros de Valparaíso, las conversaciones largas después de la 11. El silencio de la cordillera al atardecer. Sus redes crecieron. Lo curioso es que no crecieron por mostrar lujos, playas perfectas o una vida falsa de extranjera privilegiada. Crecieron porque mostraba detalles. Una fila ordenada en una panadería el 18 de septiembre. Un chofer de micro esperando a una señora que venía corriendo. Una niña ayudando a su abuelo a cruzar la calle. Un carabinero dando indicaciones a turistas perdidos en una zona rural. Una familia compartiendo comida con una estudiante extranjera en Navidad porque no querían que pasara sola. Para muchos fuera de Chile, esas escenas parecían pequeñas. Para Emily eran la prueba de algo mayor. Un canal británico la entrevistó en un segmento sobre extranjeros que encontraron hogar en lugares inesperados. Cuando le preguntaron por qué Chile, ella no habló primero de la Patagonia ni del vino ni del desierto. Dijo: Chile me enseñó una forma de cariño que no siempre se dice. Se hace. Esa frase se volvió el centro de la discusión. Algunos europeos comentaron que eso era justamente lo que les faltaba en sociedades cada vez más individualistas. Otros latinoamericanos dijeron que Chile era demasiado frío comparado con sus países. Y varios chilenos se dividieron entre el orgullo y la incomodidad. Porque a muchos les cuesta aceptar que alguien de afuera vea belleza donde ellos solo ven cansancio. Pero esa es precisamente la fuerza de una mirada extranjera honesta. No viene a negar los problemas.
Viene a mostrar lo que a veces se vuelve invisible para quien nació ahí. Emily no decía que Chile fuera el mejor país del mundo. Decía que Chile tenía una riqueza silenciosa. Y esa frase molestó a algunos porque vivimos en una época donde parece que la riqueza solo puede medirse en dinero, infraestructura perfecta, edificios modernos o rankings internacionales. Pero hay riquezas que no aparecen en los informes, la confianza de dejar que un vecino te guarde una llave, la costumbre de llevar comida a quien está enfermo, la capacidad de organizar ayuda en pocas horas, el respeto por la palabra dada en comunidades pequeñas. El orgullo de una mesa compartida aunque no sobre nada. En sus vídeos, Emily hablaba mucho de la once. Para un extranjero, tomar once puede parecer simplemente una comida ligera. Pero ella entendió que en Chile la once es mucho más. Es pan, té, palta, queso, mermelada, quizás queque, quizás sopaipillas, pero sobre todo conversación. La once es donde se cuentan los problemas, se discute la vida, se pelan políticos, se recuerdan historias familiares, se pregunta, ¿y cómo te fue? Se habla del precio del pan, de la salud de la abuela, del vecino nuevo, del clima, de todo. Emily decía que en la once chilena encontró una intimidad que en Londres muchas veces se había perdido por el ritmo acelerado de la vida. También hablaba de la manera chilena de cuidar sin invadir. Al principio le parecía raro que muchas personas no fueran tan demostrativas. Pero después comprendió que había una forma de respeto en no presionar. Si ella rechazaba una invitación, muchas veces le decían, no te preocupes, para la otra. No se ofendían tanto como ella esperaba. Si necesitaba estar sola, la dejaban. Si necesitaba ayuda, aparecían. Esa distancia flexible le dio tranquilidad. En Chile aprendí que el cariño también puede darte espacio, escribió. Y aunque no todos estarán de acuerdo, muchos extranjeros resonaron con esa idea. Por supuesto, Emily también habló de lo difícil. El español chileno le costó años. La burocracia la agotó. Los arriendos subieron. La inseguridad en algunas zonas le preocupó. La desigualdad le dolió. El clasismo la impactó. El centralismo de Santiago le pareció absurdo. La forma en que muchos chilenos se tratan entre sí con desconfianza o dureza también la confundió. Pero incluso al hablar de eso, decía algo que provocó discusión: Chile tiene heridas profundas, pero también tiene una reserva de humanidad que no debería perder. Para algunos, sonaba demasiado romántico. Para otros, era exactamente lo que necesitaban escuchar. Y aquí quiero hacer una pausa con una opinión personal, porque este punto es clave. A veces los chilenos se han acostumbrado tanto a mirar sus defectos que casi sienten vergüenza de reconocer sus virtudes. Como si decir algo bueno de Chile fuera ingenuo, facho, patriota barato o simplemente falso. Pero no tiene por qué ser así. Se puede amar un país sin negar sus problemas. Se puede criticar Chile y al mismo tiempo reconocer que hay una cultura de ayuda, de esfuerzo, de humor negro, de resistencia y de dignidad que merece ser defendida. De hecho, si no se reconoce lo bueno, ¿cómo se va a proteger? Los extranjeros que reaccionan a Chile suelen notar cosas que los chilenos pasan por alto. Notan la geografía extrema, desierto, mar, cordillera, bosques, glaciares. Notan que puedes pasar de una ciudad moderna a un paisaje salvaje en pocas horas. Notan la comida casera, cazuela, porotos, pastel de choclo, empanadas, curanto, marraqueta caliente. Notan la mezcla de timidez y picardía. Notan que el chileno puede parecer serio, pero de pronto lanza una talla seca que destruye toda formalidad. Notan que hay una forma de humor que sirve para sobrevivir a la adversidad. Y notan, sobre todo, que la gente común sostiene más de lo que se reconoce. Uno de los vídeos más vistos de Emily fue sobre una Navidad que pasó en Chile. Ella no pudo viajar a Inglaterra y pensó que estaría sola. Una colega se enteró y la invitó a cenar. Emily esperaba una invitación formal, quizá una mesa elegante. Pero se encontró con una familia completa, niños corriendo, abuelos hablando fuerte, ensaladas, pan de Pascua, cola de mono, calor, regalos, discusiones, abrazos, risas y una silla preparada para ella como si siempre hubiera pertenecido ahí. No me hicieron sentir invitada. Me hicieron sentir esperada, dijo. Esa frase hizo llorar a muchos extranjeros que viven lejos de sus familias. La historia siguió creciendo hasta que medios internacionales empezaron a usarla como ejemplo de por qué Chile estaba apareciendo con más fuerza en la imaginación de ciertos extranjeros. No como un paraíso perfecto, sino como un país real con una vida cotidiana potente.
Un país donde la naturaleza te obliga a ser humilde. Donde los terremotos recuerdan que nada está completamente bajo control. Donde la distancia entre norte y sur crea identidades distintas. Donde la modernidad convive con ferias, almacenes, micros, plazas, campo, costa y barrio. Donde la gente puede ser desconfiada, sí, pero también profundamente solidaria cuando la situación lo exige. Emily insistía en algo: Chile no se entiende desde un hotel ni desde una postal. Chile se entiende cuando alguien te espera con 11, cuando un vecino te presta una herramienta, cuando una señora te dice que te abrigues, cuando un desconocido te ayuda a encontrar una dirección aunque vaya atrasado. Cuando después de un temblor lo primero que haces es preguntar por los demás. Esa visión conectó con miles de personas porque mostraba una Chile que no siempre aparece en las noticias. Y la reacción extranjera fue intensa. Personas de Canadá, Alemania, Francia, Estados Unidos, Brasil, México y España comentaban que les sorprendía esa combinación chilena de reserva y calidez. Algunos decían que habían visitado Chile y al principio les pareció difícil hacer amigos, pero después esos amigos se volvieron para toda la vida. Otros contaban que se perdieron en Santiago y alguien los acompañó varias cuadras. Otros recordaban que en el sur los invitaron a comer sin conocerlos. Muchos coincidían en una idea: Chile no seduce de golpe. Chile se queda pegado lentamente. Eso, para mí, es lo más interesante. Hay países que te conquistan con espectáculo. Chile te conquista con permanencia. Con esa cordillera que ves todos los días y nunca deja de imponerte respeto. Con ese pan crujiente en la mañana. Con esa vecina que sabe más de tu vida de lo que debería, pero también te cuida. Con ese amigo que no te dice frases emocionales, pero aparece con una caja de mercadería cuando estás mal. Con ese avísame cuando llegues, que parece simple, pero significa preocupación real. Con ese cuídate, que en Chile no es solo una despedida, muchas veces es una forma comprimida de cariño. Después de 12 años, Emily dejó de sentirse visitante. No porque Chile fuera fácil, sino porque se volvió parte de su historia. Decía que Chile le enseñó a valorar lo no espectacular. A entender que una sociedad no se mide solo por sus grandes logros, sino por sus gestos pequeños. Cómo trata a un adulto mayor en una micro. Cómo responde ante una emergencia. Cómo comparte comida cuando alguien llega sin avisar. Cómo cuida un barrio. Cómo se ríe incluso cuando las cosas están difíciles. Cómo sigue adelante aunque todo parezca cuesta arriba. En uno de sus textos más compartidos, Emily escribió: Chile no me salvó con grandes promesas. Me cambió con detalles. Una sopa caliente en un día de lluvia. Una dirección explicada con paciencia. Una familia que me abrió la puerta. Un vecino que preguntó si estaba bien después de un temblor. Una amiga que me enseñó que quejarse de Chile también puede ser una forma extraña de amarlo. Esa última frase provocó una avalancha de comentarios de chilenos diciendo: eso somos. Y quizás por eso la historia pegó tanto. Porque no era una fantasía. Era una descripción emocional de algo que muchos reconocen, aunque no siempre sepan decirlo. Hoy, cuando se habla de extranjeros fascinados con Chile, no se trata solo de turismo. No se trata solo de paisajes. Se trata de una búsqueda más profunda. En un mundo cada vez más individualista, más acelerado, más agresivo, muchos empiezan a mirar con atención esos lugares donde todavía quedan formas de comunidad. Y Chile, con todas sus contradicciones, todavía conserva muchas. A veces debilitadas, a veces amenazadas, a veces escondidas bajo capas de estrés y desconfianza, pero existen. Están en la feria, en la once, en la junta de vecinos, en la completada solidaria, en la familia que agranda la mesa, en el amigo que aparece sin que se lo pidan. Emily no pretende decir que todos deberían mudarse a Chile ni que Chile sea una utopía. Al contrario, muchas veces advierte a otros extranjeros que no idealicen. Les dice que vivir en Chile exige paciencia, adaptación, sentido del humor y tolerancia a la incertidumbre. Les dice que el costo de vida puede ser duro, que la burocracia frustra, que la desigualdad se ve, que la seguridad preocupa, que no todo es postal de montaña. Pero también les dice algo que pesa más: si logras mirar más allá de la primera capa, Chile te enseña una forma de humanidad que no se compra. Y quizás esa es la verdadera razón por la que estas historias generan tanta reacción. Porque en el fondo no hablan solo de Chile. Hablan de lo que el mundo está perdiendo. La confianza básica. La ayuda sin espectáculo. La vida de barrio. La conversación en la mesa.
El respeto silencioso. La capacidad de resistir juntos. Cuando un extranjero se emociona por una señora chilena que comparte sopaipillas, por un chofer que espera, por una familia que invita a tomar once, no está diciendo que Chile sea perfecto. Está diciendo que esas cosas importan. Que no son pequeñas. Que son exactamente lo que muchas sociedades modernas han ido abandonando. Por eso la historia de Emily se volvió tan comentada. Porque ella llegó buscando aprender español y terminó aprendiendo otra cosa, que la belleza de un país no siempre está donde los folletos turísticos dicen. A veces está en una micro llena, en una feria ruidosa, en un invierno lluvioso, en una mesa sencilla, en una mano que ayuda sin esperar aplausos. Chile, visto desde afuera, puede parecer duro, lejano, incluso difícil. Pero vivido desde adentro, puede revelar una calidez que no grita, una ternura escondida, una dignidad cotidiana que conmueve. Y a los chilenos que escuchan esto, quizás vale la pena decirles algo directo: no esperen que un extranjero tenga que venir a recordarles todo lo que vale su país. Critiquen, exijan, reclamen, peleen por un Chile mejor, por supuesto. Pero no pierdan de vista esas pequeñas virtudes que todavía hacen que tanta gente se sorprenda. Porque cuando un país deja de valorar sus gestos cotidianos, empieza a perder lo más importante sin darse cuenta. Emily sigue viviendo en Chile. Ya no se siente una turista ni una invitada temporal. Se siente parte de un país que la desafió, la confundió, la hizo reír, la hizo llorar y finalmente le dio un hogar. Sigue subiendo fotos de escenas simples: una marraqueta recién comprada, una cordillera nevada, una señora barriendo la vereda, un perro mirando pasar la vida, una mesa de once, una feria bajo la lluvia. Y cada publicación repite, de una u otra manera, la misma idea: Chile no necesita ser perfecto para ser profundamente valioso. Así que la próxima vez que alguien desde afuera pregunte por qué tantos extranjeros se sienten atraídos por Chile, quizás la respuesta no esté solo en Torres del Paine, San Pedro de Atacama, Valparaíso o los viñedos. Quizás la respuesta esté en algo mucho más simple y mucho más poderoso, en la manera en que un chileno, sin hacer show, te ayuda cuando estás perdido, en cómo una familia hace espacio para uno más en la mesa, en cómo después de un temblor todos preguntan, ¿están bien? En cómo, incluso en medio del cansancio y las quejas, sigue existiendo una humanidad silenciosa que muchos países envidiarían. Porque Chile no siempre abraza de inmediato. Chile observa primero. Chile prueba. Chile se demora. Pero cuando finalmente te deja entrar, te muestra una forma de cariño difícil de explicar y aún más difícil de olvidar. Y eso fue lo que Emily Carter descubrió después de 12 años, que Chile no se entiende solo con los ojos, ni con rankings, ni con titulares, ni con prejuicios. Chile se entiende viviendo sus días comunes. Y en esos días comunes, entre lluvia, pan, cordillera, feria, micro, once y temblores, hay una grandeza silenciosa que hoy empieza a conquistar al mundo. Si alguna vez ustedes, como chilenos, sienten que su país solo aparece en noticias negativas, recuerden esto: hay gente de afuera que llegó sin expectativas, miró con atención y encontró belleza donde muchos ya no miraban. No para negar lo malo, sino para recordar que lo bueno también existe. Y tal vez esa sea la lección más potente de esta historia. Chile no necesita gritar para impactar. A veces basta con un gesto pequeño, una taza de té, una ayuda silenciosa, una mesa compartida. Porque ahí, justo ahí, está ese Chile que los extranjeros no esperaban encontrar y que, una vez que lo encuentran, ya no pueden olvidar.